la fuerza de tus brazos. Puso de por medio a mi amada. Yo enfurecí y grité. Que escoge, pues, la parte del campo que desee, que yo haré lo mismo. A quien Dios se lo dé, San Pedro se lo bendiga. Me encomendé a Dios y a Dulcinea. Y sin pestañear siquiera arremetimos el uno contra el otro. No sé qué pudo pasar, pero aquel caballero arremetió con tanta fuerza que Rocinante y yo rodamos por el suelo. Y luego, aprovechándose de mi invalidez, puso su espada sobre mi cuello y dijo: Vencido sois, caballero, o incluso muerto, si no confesáis las condiciones de nuestro desafío. Dulcinea es la mujer más hermosa del mundo y yo, el más desdichado caballero de la tierra. Clava tu espada y quítame la vida, pues me has robado el honor. No quiso hacerlo. Él me obligó a volver a esta aldea. Me encerró en esta jaula. Él ató a estos barrotes mis sueños. Quemó mis alas. Vació mis sentimientos. Me tengo que ir. Pero antes te diré que aquel que te venció no fue otro más que el bachiller Sansón Carrasco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oh, señora de mis acciones, y hermosa sin par Dulcinea del Toboso, no me neguéis vuestro favor y amparo, ahora que tanto lo he de menester. Voy a hundirme y a despeñarme por el mundo,